Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot de salud, dinero y amor para el mes de octubre. Capricornio, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Capricornio. Vamos a comenzar, Capricornio. Abajo del mazo tenemos la reina de oros. Veo que vas a estar trabajando mucho tu tolerancia o necesitarás ser paciente con una situación, con tus proyectos, el trabajo. También algunos de ustedes tienen que ser pacientes y constantes con algo relacionado al peso. Te veo muy centrada, muy centrado, Capricornio, hacia lo que tú quieres. Sabes lo que quieres, sabes cómo conseguirlo. Veo que las cosas se te van a empezar a dar, solo habrá que ser un poquito paciente y perseverante. Y sobre todo, pues tener tus objetivos bien definidos para que no te desvíes, ¿ok? Capricornio, vamos a comenzar con tu salud, luego con el dinero y finalmente con el amor, ¿ok, Capri? Capricornio, salud, octubre 2024. Bueno, te veo con fortaleza, te veo con mucha fuerza, ¿ok? Tal vez inclusive apoyando aquí a una persona. Veo que hay avance. Para algunos de ustedes, si están sufriendo algún tipo de afección, hay avances. Para otros de ustedes puede ser que se dé un viaje y eso pues les ayude, o tal vez hace tiempo que están pensando en como en un tipo de avance o en un viaje desde hace tiempo. Este viaje te va a llenar de experiencias, o en este viaje aprendiste muchas cosas. En general yo te veo bien. Ujú. Te veo bien, te veo fortaleciéndote, te veo avanzando. En la salud mental veo que tienes fe y esperanza. Hay algo que te pone triste. Sin embargo, pues tú estás lidiando con una situación acá con mucha esperanza. Te veo con tratando de dar lo mejor de ti misma, de ti mismo. Tratando de dar lo mejor. Para algunos de ustedes de repente les pone cabizbajo el aspecto ya sea amoroso o alguien que es muy importante para ustedes emocionalmente. En la salud espiritual veo avances. Para algunos de ustedes podrían estar yéndose a un retiro, o tal vez les inviten, o como ya dije, tal vez se dé un viaje o habrá un avance. Para algunos de ustedes estarán lidiando con algún tipo de partida. Veo que pones acción para cambiar las cosas. Tienes el mago y te veo, mira, la energía la tienes súper, así que tú intencionas y las cosas, mira, se te van a dar, te van a moldear, pero sí es bien importante que pongas acción, que la fe sea con acción, ¿ok? Y bueno, eso es en cuanto a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, negocios, trabajo, inversiones, escuela, etcétera. Bueno, abajo del mazo Capricornio tenemos la energía de Capricornio, o sea, tu energía. Veo que vas a estar dando lo mejor de ti, te veo entregando lo mejor de ti, invirtiendo, eh, poniendo tu mejor cara o tratando de ser. Es que no, yo veo, te veo con una muy bonita energía emanando de dentro hacia afuera, siendo muy, muy amable, tienes una energía muy cálida en este octubre y yo veo que te va a ir muy bien, pero súper, súper bien, Capricornio. Vamos a ver. Tenemos la energía de Tauro o Hierofante, la cual me habla del trabajo en equipo y liderazgo en este mes de octubre. Veo que vas hacia oportunidades,
o quieres o vas a avanzar a tu equipo hacia oportunidades, veo que tendrás que ahora sí que soportar, tolerar, aguantar, disimular tus tristezas o lo que esté pasando, porque pues ahora sí que no solamente depende de ti un avance, ¿no? O no solamente te va a afectar a ti un avance o un retroceso. Entonces veo que por ahora como que la tristeza o cualquier emoción, pues vas a dejarla, o sea, no vas a permitir en la medida de lo posible que cualquier tristeza o emoción te llegue a afectar en el trabajo. ¿Qué se necesita de ti? Que te arriesgues, que des ese salto, que te empoderes, ¿ok? Empoderamiento, resultados. En tu posición, tú tienes el juicio, entonces hay cosas que has estado sembrando que se te van a dar, o todo lo que digas, acciones o intenciones va a tener una consecuencia. Entonces yo espero que el juicio salga a tu favor. Para algunos de ustedes están lidiando con algún tipo de juicio en sí o trámite. Ajá. Mira, yo veo que algo te conflictúa o aquí hay una pelea o acá hay una situación en la cual veo que el juicio está a tu favor, pero de todas formas puede ser que estés peleando con, no peleando, sino lidiando con personas necias. Vamos a ver. Sí. Mira, aquí alguien no va a cambiar, ¿eh? Así que no te desgastes y tampoco te rebajes. Recuerda que toda acción corresponde a una reacción y tú solamente trata de accionar de tal manera que no se te perjudique a ti, ¿ok? O que no te hagan tus acciones el efecto de boomerang. En el futuro lo que yo veo es que les sigues echando un buen de ganitas, muchas ganitas. Tenemos la energía de Géminis. Para algunos de ustedes puede ser que alguien del trabajo les llame la atención o ustedes le llaman la atención a alguien del trabajo. Para otros de ustedes aquí hay una situación que es muy intensa, muy pasional, es muy atrayente. Es difícil que tú digas que no. Y para otros de ustedes las situaciones van a haber altas, bajas y así, ¿no? O sea, no va a estar tan estable la energía, pero yo veo que ustedes lo enfrentan pues echándole ganitas y echándole ganitas. Y bueno, esa es tu energía o tus energías en cuanto a los dineros en este mes de octubre. Vamos a ver ahora en el amor, Capricornio. Abajo del mazo tenemos el Rey de Pentáculos. Estás en tu elemento o podrías estar lidiando con otro Capricornio, Tauro o Virgo. Veo que tú quieres avanzar. Para algunos de ustedes avanzan porque una persona pues tiene una relación y tú dices, ok, me retiro, pero no sabes lo que perdiste porque yo valgo mucho. Eso es para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, probablemente den el siguiente paso. Si tienen una relación, la relación parece que va bien, se consolida, empieza a avanzar. Miren que ustedes se presentan como una persona que vale la pena y aquí alguien lo sabe. Para otros ustedes estarán lidiando con una persona con algún tipo de compromiso. ¿Ok? Y entonces, bueno, hay avance. Para algunos de ustedes hay avance, para otros ustedes se alejan. Y bueno, así están las energías Capricornio. Vamos a ver. Mira, empezamos con un poco de retos o dificultades Capri. Tenemos la energía de los amantes. Como ya dije, algunos de ustedes podrían estar lidiando con una situación un poco complicada, de esas de las que asustan pero les gustan. Para otros están lidiando con un Géminis, para otros hay altas, hay bajas en la relación o en la situación emocional. Veo que para algunos estarán lidiando con algún Virgo, para otros pues tú te pones a pensar, te pones a meditar si es lo que quieres
o las peleas, quizás los desacuerdos, los chismes o lo que sea, te ponen a pensar, te ponen a meditar, Capricornio. Entonces, veo un sube y baja de emociones entre lo que es complicado, lo que te gusta, lo que se pone difícil, ¿ok? Y tú, pues de alguna manera eres una persona, pues muy consciente, ¿ok? No te gusta perder el tiempo, Capricornio. Eso lo tenemos más que claro, Capri. Vamos a ver en la posición de la persona de tu interés. Esta persona tiene la rueda de la fortuna, ya sea que esta persona se siente muy afortunada de tenerte o es una situación que parece que es wow en su momento, pero la rueda de la fortuna tiene la característica de que probablemente no se mantenga en el tiempo. Alguien no sabe qué hacer, está confundido, está confundida, dice, ok, me siento bien, todo, pero hace falta como un poquito de estabilidad o tener más estabilidad en la conexión. O aquí una persona lo que quiere es estar con alguien, pues, pues prácticamente que le haga sentir, pues, un rey, una reina, así, ¿no? Como que le bajes el cielo, la luna y las estrellas. En tu posición, tú tienes el rey de bastos, tú estás observando, podrías hacer más, pero ahora mismo, pues estás observando a ver si lo vale o cómo vas a actuar. Lo más probable es que termines avanzando o quizás estás preparándote para dar otro paso. Para algunos de ustedes estarán lidiando con Cáncer, otros Sagitario, Leo, Aries. En general, lo que yo veo es que yo veo que tú sí estás seguro de lo que quieres y cómo lo quieres y la otra persona pues da como que tiene ciertas dudas, como que no está segura o no está seguro o como que de repente dice sí, vamos con todo y de repente titubea. Entonces, pues, ¿qué te digo, Capri? ¿Qué te digo? Vamos a ver tus energías en el... Para algunos de ustedes, aquí cuando a alguien le va bien, como que empieza a cuestionar cosas o como que empieza a dudar, ¿ok? Entonces yo te veo a ti más estable emocionalmente o puede ser que hasta económicamente. Alguien de tu pasado, esta persona, pues está pensando las cosas, probablemente ya no quiere más problemas, ¿ok? Ahora mismo no quiere avanzar con alguien o no se ve ahorita volviendo. Sabe que todavía le pueden muchas cosas. Para algunos de ustedes, alguien está tomando decisiones arriesgadas, ¿ok? Alguien de sus ex o están lidiando con dos ex, la cual una de ellas pues está tomando ciertos caminos peligrosos, mientras la otra persona pues está como un poco más a la defensiva. Para otros está un poco a la defensiva con ustedes, pero es bien que toma caminos dudosos. Entonces, pues, es como que, a ver, no quisiste estar conmigo, pero, o sea, no es como que estés mejorando, ¿no? En el futuro, lo que veo es el 10 de bastos. En el futuro, lo que yo veo es que hay algunas dudas, te falta claridad, tal vez no te estás dando cuenta de que alguien aquí está arriesgando demasiado. El loco, no. Y en el futuro puede ser que llegue una situación o una persona en la cual tú no vas a ver que estás arriesgando demasiado. O esta persona está arriesgando demasiado o está apostando demasiado y tú todavía no sabes si quieres algo verdaderamente serio. Para otros de ustedes en el futuro hay una situación de riesgo,
Entonces, si tú ya vives con alguien, si ya tienen que cuidar las decisiones que toman y que verdaderamente pues les hagan avanzar y no estancarse. ¿Ok? Y bueno, Capricornio, vamos a escoger una tarjeta la cual puede tener una respuesta o un mensaje para ti. Así que si tienes alguna duda, pausa el video ahora y medita sobre qué duda o qué es lo que quieres saber y veremos si el universo pues te concede la respuesta. ¿Ok? Bueno, escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, dice, el día más importante es hoy. O sea, lo que te están diciendo aquí es, céntrate en lo que puedes hacer ahora mismo, porque de eso depende lo demás, ¿no? De aquí en adelante. Si escogiste la número 2, sé paciente. Debes de ser paciente para que una situación. Y si escogiste la número 3, dice, ¿esta situación te hace más feliz o mejor persona? ¿Esta situación te hace más feliz o mejor persona? Y finalmente vamos a sacar un oráculo de mensaje del universo especialmente para ti, Capricornio. Y dice, si no conseguiste algo que realmente querías en este momento, si te sientes estancado o sientes que las cosas no están saliendo según tus planes, debes saber que algo más grande y mejor está por llegar. Es algo lleno de magia divina que no podría llegar a tu vida si recibieras lo que estás pidiendo ahora. Lo voy a volver a repetir. Si no conseguiste algo que realmente querías en este momento, si te sientes estancado o sientes que las cosas no están saliendo según tus planes, debes saber que algo más grande y mejor está por llegar. Es algo lleno de magia divina que no podría llegar a tu vida si recibieras lo que estás pidiendo ahora. Capricornio, hermosos de mi corazón, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Capri. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.